Bienvenidos a la materia de hermenéutica, la tercera clase. El tema de la tercera clase es conocer los métodos de interpretación y definir el correcto. A manera de introducción, podemos decir que existen varios métodos de interpretación, pero es importante saber cuál es el método correcto para realizar una buena y correcta interpretación de las escrituras. Vamos a ver el primer método, que es el método hiperliteralista. Este método está equivocado, porque este método hace énfasis en palabras, frases, sin investigar ni tomar en cuenta el contexto o concepto de la palabra o frase. Como ejemplo podemos ver Salmo 131 que dice, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Según este método hiperliteralista, profundo lo toman como de la tierra o sepulcro. Pero si vamos a estudiar profundamente esta palabra, vemos que profundo significa conciencia y la culpa del pecado. Entonces, este salmo está marcado por la conciencia del pecado y una poderosa seguridad del perdón. Entonces, aquí profundidad sería de la conciencia y de la culpa, no así, según este método literalista, profundo de la tierra o sepulcro. Otro método de interpretación es el método racionalista, que este método está equivocado también, porque este método consiste en sujetar toda la escritura al juicio humano para saber si son válidas o no sus declaraciones. Este método presupone que lo sobrenatural no existe. Todo texto se puede entender por medio de la razón humana. Pretende ser el método científico porque elimina lo sobrenatural. Entonces aquí, según este método, los milagros no existirían si no tuviera una razón humana que lo pueda explicar. Entonces los milagros entonces no existen para este método. Entonces ellos argumentan que todo puede ser entendido por medio de la razón humana o puede ser explicada por la razón humana o por el juicio humano. Este método también quebranta el verdadero método científico. ¿El método científico qué es? El método científico obtiene nuevos conocimientos que consisten en la observación sistemática, medición, experimentación y la formulación de análisis y modificación de hipótesis. Entonces, este método quebranta el verdadero método científico. Como ejemplo, podemos ver en Juan 6:9, que habla de la alimentación de los 5,000, y Mateo 15:34, que habla de la alimentación de los 4,000. Aquí hubo la multiplicación de los panes y de los peces, pero para los que utilizan este método racionalista que está equivocado, ellos argumentan que no hubo milagro. No hubo un milagro porque todos tenían comida y cuando el muchacho dio el alimento que él tenía, entonces él estimuló a los demás también a compartir. Entonces, generosamente el pueblo empezó a compartir. Entonces, según ellos, el muchacho estimuló a los demás al compartir, a ser generosos. Entonces, para ellos no hubo un milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. El tercer método es el método alegórico o método místico, que también está equivocado. Este método no ve el verdadero y usual sentido de las cosas como son. Todos para ellos es simbólico, siempre interpretan en un segundo sentido llamado espiritual y profundo. Da lugar a la especulación y a la fantasía. La autoridad no es la escritura, sino la mente del intérprete. Por ejemplo, en Génesis 3, ¿cómo interpretan los que utilizan este método? Para ellos, el árbol del conocimiento del bien y del mal, esto es una referencia a las relaciones sexuales. De ahí tenemos la manzana como símbolo del contacto sexual, aunque la Biblia no dice tal cosa. Entonces, para ellos es todo espiritual y todo es profundo. Eh, y pues está lleno de alegorías, símbolos, algo místico que es oculto o espiritual. Otro método es el método dogmático, que está equivocado también.
Este método hace la interpretación a través de dogmas, enseñanzas. Interpreta acomodando lo que dice la Biblia, a lo que el intérprete quiere decir. Muchas veces no porque la Biblia lo dice, sino porque se lo enseñó. Entonces, muchos aprenden este método porque alguien les ha dicho, alguien les ha enseñado, no porque la Biblia dice. Una religión dogmática es la católica. En Mateo 6, 18 al 19, ellos sacan que Pedro fue el primer papa fundador de la iglesia. Y en Mateo 26, 26 al 28 sacan la misa y la transubstanciación. El método correcto que nosotros utilizamos, ¿no?, es el método literal o gramático o histórico, que es el correcto, porque interpreta las escrituras en su sentido usual llano, dando a cada palabra el mismo significado básico, exacto que se lo daría en un sentido y uso normal. Entonces, este método hace énfasis en el tipo de verbos, entonces estudia la gramática, las palabras originales, el contexto textual, el histórico, ¿no?, y etcétera. Entonces, es el método correcto que nosotros vamos a utilizar y utilizamos para la interpretación correcta de la palabra del Señor. El método literal o gramático e histórico, que es el correcto. Por ejemplo, podemos utilizar el ejemplo de las profecías acerca del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Se cumplieron, ¿no? Entonces, se cumplieron y encontramos estas profecías que se cumplieron en Miqueas 5:2, Malaquías 3:1, en Isaías, en Salmos, ¿no? Entonces, el método correcto hace énfasis en los verbos, en la gramática, en las palabras originales, el contexto textual e histórico.